Continuamos con el siguiente módulo, número 5, cómo aplicar. Bueno, antes que nada te quiero hacer un resumen de la estrategia que vamos a estar utilizando para invertir en acciones que pagan dividendos. Entonces, obviamente, vamos a comprar acciones que, como ya lo dije, pagan dividendo. Nos vamos a fijar desde hace cuántos años esta acción ha estado pagando su dividendo y sobre todo si lo ha estado aumentando. Para darte una idea, existen listas definidas de acciones que cumplen estos requisitos. Por ejemplo, tenemos la lista de Dividend Aristocrats, que en Estados Unidos quiere decir que para poder estar en esta lista tiene que ser una empresa del Standard Poor's 500, o sea, de las 500 más grandes de Estados Unidos, y deben de haber pagado constantemente y deben de haber aumentado constantemente su dividendo durante los últimos 25 años. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de empresas que cumplen estas condiciones. Tenemos ExxonMobil, IBM, McDonald's. Estas letras que ves aquí son los códigos de las acciones. A veces es muy fácil identificar a las acciones por estos códigos, pero a veces no tiene nada que ver. Pero bueno, en este caso es más o menos fácil. Entonces, muy importante esta información. Dividendos aristócratas en Estados Unidos, todas las empresas que han pagado y aumentado su dividendo durante los últimos 25 años. También hay dividendos aristócratas de Europa. En este caso las reglas son un poco diferentes. Aquí son las 350 empresas más grandes de Europa y que han estado pagando e incrementando su dividendo en los últimos 10 años. Algunos ejemplos son Nestlé, L'Oreal, SAP, Novartis, etc. Bueno, pues si te parece que son muchos años, 25 incrementando el dividendo, pues déjame te digo que hay empresas que llevan más de 50 años incrementando su dividendo. Y estos son los Dividend Kings, o sea, los reyes del dividendo. Creo que hay como 40 empresas en este momento más o menos que están en esta lista de reyes del dividendo. Algunos ejemplos es Johnson & Johnson, la farmacéutica, 3M, el conglomerado industrial, KO es el código de Coca-Cola. Coca-Cola lleva más de 50 años pagando e incrementando el dividendo. Y la competencia Pepsi también. Entonces, pues sí, hay empresas que, como puedes ver, son empresas muy, muy, muy sólidas. Y es en este tipo de empresas que vamos a estar invirtiendo. O sea que el riesgo de bancarrota es muy, pero muy bajo, como puedes imaginártelo. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta estrategia? Vamos a estar haciendo mensualmente un seguimiento de nuestro portafolio. Cada mes vamos a estar analizando nuevas oportunidades y también vamos a analizar las empresas que ya hemos comprado para ver si siguen cumpliendo con nuestros criterios para mantenerlas o si no tal vez deshacernos de ellas, o sea, venderlas. Yo prácticamente casi nunca vendo, solamente una vez he vendido una acción desde que empecé con esta estrategia. Entonces sí, casi no se venden, pero pues hay que tener cuidado, hay que estar analizando, a lo mejor esto no se hace cada mes, porque no va a haber mucho cambio entre el mes anterior, pero sí lo debes de hacer varias veces al año, analizar tus empresas que ya tienes, si siguen teniendo una buena salud financiera, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante. Esto simplemente es el resumen de la estrategia. Entonces, obviamente tienes que invertir un monto que hayas definido. Esto lo vamos a ver más adelante en definir tus objetivos. Pero tu monto definido es cada mes lo mismo. O si quieres ir incrementando un poco más cada mes si empiezas a ganar más dinero, por ejemplo. Pero mínimo debes de invertir ese monto que tú has definido al inicio de esta estrategia, de este nuevo proyecto de inversión en la bolsa. Y sobre todo, muy importante, reinvertir los dividendos. Como ya lo hemos visto, tenemos que utilizar la fuerza del interés compuesto y hacer esa bola de nieve que se haga cada vez más grande. Entonces, cada vez que vayas invirtiendo cada mes, pues vas a estar ya sea o diversificando tu portafolio con diferentes sectores, como ya lo hemos visto, hay 11 sectores
de 11 sectores en los que se clasifican las empresas. Entonces lo mejor es diversificar y tener una o dos empresas de cada sector. Obviamente al principio esto no se puede porque necesitas muchísimo dinero o necesitas mucho tiempo para tener todos los sectores cubiertos. Pero bueno, poco a poco vas a ir diversificando, comprando acciones de diferentes sectores. También lo que puedes hacer es reforzar tus posiciones. O sea, por ejemplo, ya tienes una empresa de un sector, pero ves que en el mes en la que estás analizando otra vez todo y estás analizando tus empresas que tienes, te das cuenta que hay una empresa que por alguna razón de la situación económica, a lo mejor una recesión, la empresa, el precio de la acción está muy barato. Entonces es lo que yo considero que las acciones están en descuento. Entonces también una buena idea sería reforzar esa acción. De esta manera también bajas tu precio promedio de compra. O sea, un ejemplo rápido. Imagínate que compraste una acción en $100, pero el siguiente mes está en 80. Y tú crees que es una buena oportunidad de comprarla, entonces vuelves a comprar esa acción, ya tienes dos. Pero tu precio de compra promedio ahora va a ser de $90, porque compraste dos acciones a 180. Entonces con esta manera de reforzar posiciones bajas tu precio promedio de compra y obviamente tu rendimiento va a ser mejor al final. Bueno, entonces esto es seguirlo durante meses, años. Y como ya lo vimos en diferentes gráficas, entre más tiempo lo hagas, mejor. Pero bueno, obviamente va a llegar un momento en que queremos cobrar lo que hemos ganado. Entonces hay dos maneras de cobrar con esta estrategia. La primera manera sería como tu pensión gracias a los dividendos. O sea, las empresas que te pagan dividendos te van a estar pagando cada trimestre o cada año dependiendo. Pero bueno, al final, en el total del año vas a estar recibiendo tus dividendos. Y como lo hemos visto, estas empresas normalmente incrementan su dividendo. O sea que tu pensión cada año va a ir aumentando. O sea, tu rendimiento va a ser cada año superior. Entonces, como ves, esto es una muy buena estrategia para ir construyendo tu propio retiro, jubilación con estas pensiones gracias a los dividendos. Y otra manera de cobrar estas ganancias es una posible venta de acciones con plusvalía. Imagínate que tú, no sé, quieres invertir en bienes raíces en unos años y necesitas mucho dinero para poder invertir en estos proyectos. Entonces lo que puedes hacer es vender una parte de tu portafolio. Imagínate que tienes tal empresa y ha subido muchísimo en los últimos años y a lo mejor tú tomas la decisión de vender las acciones de esta empresa, o a lo mejor no todas, pero un porcentaje de acciones de esta empresa. Y de esta manera vas a venderla obviamente mucho más cara con una plusvalía y ese dinero lo puedes usar para otros proyectos. Entonces es otra manera de poder cobrar tus ganancias en esta estrategia de acciones que pagan dividendos. Muy bien, entonces ese es el resumen de esta estrategia que yo utilizo principalmente. Entonces, ¿cómo vamos a buscar oportunidades? Bueno, primero que nada, puedes escoger, por ejemplo, por mercado. Por ejemplo, quieres invertir en Estados Unidos o Canadá, en Europa, Latinoamérica, en Asia. O sea, hay muchísimos mercados. Por ejemplo, en mi caso, yo invierto mucho más en Estados Unidos. Tengo más acciones de ese país porque considero que son empresas mucho más fuertes y que tienen una presencia internacional muy importante. También tengo una que otra empresa canadiense, sobre todo en el sector energético. Y también tengo en Europa aseguradoras y otro tipo de otros sectores también. En Latinoamérica todavía no tengo nada y en Asia tampoco. Pero bueno, esto cada quien lo decide. Si tú tienes preferencias diferentes, pues cada quien va escogiendo lo que le parece la mejor opción. También puedes filtrar empresas. Como ya lo vimos, tienes la lista de los dividendos aristócratas, los reyes de los dividendos. Simplemente puedes buscar en internet lista de dividendos aristócratas, te va a salir y puedes empezar a analizar estas empresas. Más adelante vamos a ver cómo se analiza una empresa. O por ejemplo, alguna empresa te interesa X empresa, pero no sabes si pagan o no dividendos. Pues simplemente vas a buscar en internet nombre de la empresa, dividendos, y te van a salir
si es que los pagan, cuánto pagan, si lo han estado incrementando a través de los años o si no pagan dividendos. Puede pasar también que pagaban dividendos en el pasado, pero ahora no lo hacen. Entonces, como te lo había dicho en otro módulo, no hay una regla para los dividendos. O sea, las mismas empresas deciden lo que van a hacer con sus beneficios y si van a pagar o no dividendo. Obviamente, las empresas tienen estrategias para mantener contentos a sus accionistas y su política es incrementar el dividendo cada año. Pero bueno, tienes que saber que esto no es una regla y puede cambiar en cualquier momento. Pero bueno, en estas empresas llevan más de 25 o 50 años haciéndolo, pasando recesiones, etcétera, y no han cambiado esa regla, así que eso nos da un poco más de tranquilidad. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver cómo analizar una empresa. Bueno, pues obviamente primero que nada tienes que investigar a la empresa. Tienes que ver qué es su negocio o actividad, o sea, a qué se dedican, cómo ganan dinero. Puedes buscar algunas noticias de las últimas cosas que han pasado con esta empresa. La puedes comparar en su sector, muy importante. Más adelante vamos a ver los indicadores principales para poder comparar empresas. Pero muy importante es que tienes que comparar empresas del mismo sector, porque los indicadores van a ser muy diferentes. No puedes comparar una empresa energética con una empresa que vende refrescos. O sea, los números y los indicadores van a ser muy diferentes. Entonces compara empresas del mismo sector. Obviamente, por ejemplo, compara Coca-Cola con Pepsi, que son la competencia, y así es mucho más fácil comparar empresas. Entonces, comparación en su sector. También puedes investigar de proyectos o posibles planes de expansión. Y otras cosas importantes son el valor de la marca y la ventaja competitiva. A lo mejor una empresa tiene mucha tecnología o tiene muchas patentes y esto le da una ventaja competitiva con respecto a la competencia. Muy bien, ahora sí vamos a ver los indicadores principales de una empresa. Entonces tenemos tres categorías principales que son estados de ingresos, balance general y flujo de caja. Entonces mira, vamos a ir a Yahoo Finanzas para que te pueda dar un ejemplo con Coca-Cola. Muy bien, entonces aquí estamos en el portal de Yahoo Finanzas en español. También lo puedes ver en inglés, en el idioma que quieras. Normalmente en inglés hay mucha más información por obvias razones. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer en Yahoo en español. Aquí simplemente voy a poner, por ejemplo, puedo poner el nombre de la empresa, Coca-Cola. Aquí me sale el símbolo de la acción, como te dije es KO. Entonces vamos a entrar aquí. Este portal de Yahoo Finanzas tiene muchísima información que es tanta que a lo mejor te puedes perder. Pero bueno, yo te voy a decir en lo que te tienes que fijar. Un resumen muy rápido de lo que aquí estamos viendo. Vemos la gráfica del valor de la acción que ahorita está en este momento está en $59.26. Aquí está la gráfica de un día. La puedes poner a 5 días. En rojo quiere decir que ha bajado con respecto a hace 5 días. Aquí tenemos la gráfica de un mes que ha subido, por eso está en verde. 6 meses, el año, o sea, desde que empezó el año. Y aquí un año, o sea, desde hace exactamente un año. Tiene 5 años y máximo, etc. Aquí tenemos el cierre anterior, o sea, el último día cerró en 58.78 y la última vez que abrió fue en 59.30. Otra cosa es el rango diario, por ejemplo, o sea que la empresa ha estado, perdón, la otra cosa es el rango diario, o sea que la acción ha estado moviéndose entre 58.56 y 59.58. O sea, muy poco, pero obviamente porque es solo de un día. Si te fijas aquí, el intervalo de 52 semanas, eso quiere decir, o sea, el intervalo desde hace un año ha sido de 52.28 a $67. O sea que ahora que estamos a 59 ha estado pues casi en lo más bajo respectivamente al último año. O sea que puede ser buena oportunidad de compra con respecto a este precio. Obviamente hay muchísimas cosas que hay que analizar, pero con respecto al precio parece ser una buena opción porque parece que está un poco barata con respecto al precio del último año.
¿Qué más podemos ver? Capitalización de mercado, o sea, cuánto vale la empresa en la bolsa. Esto es simplemente multiplicando el número de acciones por el valor de la acción. Entonces aquí tenemos pues lo que vale en la bolsa la empresa Coca-Cola. El beta. El beta quiere decir qué tan volátil es esta acción con respecto al índice Standard & Poor's 500. Entonces el índice Standard & Poor's 500 tiene un beta de 1. Todas las empresas que tengan un beta inferior a 1 quiere decir que son menos volátiles que el promedio del mercado. Y las empresas que tengan un índice mayor a 1 quiere decir que son más volátiles respecto al mercado. Obviamente Coca-Cola es una empresa muy grande y su sector es el sector de consumo defensivo. Entonces, obviamente la gente, aunque haya recesión, pase lo que pase, van a seguir comprando Coca-Cola porque es un producto de primera necesidad. Entonces, obviamente la volatilidad es mucho más baja que el promedio del mercado. Bueno, entonces, si vamos aquí a la pestaña de financieros, vamos a tener estos tres grupos de información. Entonces tenemos el estado de ingresos, que aquí lo más importante es los ingresos totales. Aquí ves hasta a finales de 2018, de 2019, 2020, 2021. Y esto quiere decir trailing 12 months, o sea, de los últimos 12 meses. O sea, esto es todo 2021 y en este caso tomamos los meses de este año más los meses necesarios del año anterior para completar los últimos 12 meses. Pero bueno, yo casi siempre me fijo en estos porque ya son años completos. Entonces vemos que los ingresos totales es las ventas, o sea, prácticamente de manera muy resumida, los ingresos totales es todo lo que vendió la empresa en cada año. Muy bien, y luego tenemos más información, coste de ingresos, beneficio bruto, etc. De todo esto, también uno muy importante son los ingresos netos o beneficios netos. En inglés, net income o net profit. Obviamente queremos invertir en empresas que tienen beneficios positivos, porque puede ser que haya alguna empresa que esto esté negativo, o sea, quiere decir que la empresa no está ganando dinero. Entonces, de este estado de ingresos, para mí lo más importante en lo que yo me fijo es ingresos totales. Quiero ver una empresa que tenga crecimiento o que se mantenga más o menos con los años en sus ingresos totales, y obviamente también lo mismo para sus ingresos netos, que tenga ingresos y de preferencia que hayan crecido estos ingresos netos. Muy bien, entonces vamos a balance general. Y aquí lo que puedes ver son los activos y los pasivos. Activos, assets en inglés, pasivos, liabilities. O sea, básicamente los activos es un conjunto de bienes y recursos que dispone una empresa, y los pasivos sería el conjunto de deudas de la empresa. Entonces, en la sección de pasivos puedes ver los tipos de deudas que tiene la empresa, qué tanto dinero debe. Después tenemos el flujo de caja, o sea, cómo se mueve el efectivo de la empresa. Aquí hay pues obviamente muchísima información. Lo que a mí más me interesa es cuánto dinero invierten, que es lo que podemos ver aquí. Pero por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo donde hay una empresa que invierte muchísimo más, que es Amazon. Aquí teníamos 7,000 millones en Coca-Cola, y en Amazon vamos a ver qué tanto invierten. Flujo de caja. Aquí tenemos que Amazon invierte 59,000 millones de dólares en 2021. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una empresa que invierte es una empresa que confía en el futuro, tiene proyectos, quiere expandirse, a lo mejor invierten en investigación y desarrollo. O sea, es una empresa que está innovando, que está invirtiendo, la misma empresa confía en ella, entonces a mí me parece un buen indicador qué tanto la empresa está invirtiendo. Entonces, regresamos al mind map y pues aquí ya tenemos lo que vimos: estado de ingresos, balance general, flujo de caja. Después tenemos algunos indicadores muy importantes que hay que conocer: beneficio por acción o EPS, earnings per share.
que prácticamente esto es la división del beneficio neto entre el número de acciones. O sea, el beneficio neto es este que habíamos visto acá. O sea, lo que ha ganado la empresa después de todos los gastos, beneficio neto. Entonces, este earnings per share se calcula dividiendo este beneficio neto entre el número total de acciones que existen. Esta información nos indica cuánto dinero gana una empresa por acción. Y es una manera de comparar empresas entre sí, porque a lo mejor tienes una empresa muy grande y una mediana, ¿y cómo puedes comparar números tan diferentes? Pues una manera es con esta relación beneficio por acción. Haces tu división o simplemente ya vas a tener esta información en los portales como en Yahoo Finanzas y otros que te voy a dar, en los brokers, etcétera. Entonces es una manera muy rápida de comparar diferentes empresas del mismo sector, muy importante. No vayas a comparar de diferentes sectores porque no se puede comparar, es muy complicado así. Pero del mismo sector puedes comparar diferentes empresas de diferentes tamaños gracias a estos indicadores como el beneficio por acción. Otro indicador muy importante, y creo que este es el más importante de todos, es la relación precio-beneficio. Lo vas a encontrar de dos maneras, PER o P entre E, que quiere decir Price to Earning Ratio. Y esto se calcula dividiendo el precio de la acción entre el beneficio por acción. O sea, este que teníamos acá, este es el beneficio por acción. Entonces, ¿cuánto vale la acción entre este indicador? Y esto sirve para darnos una idea de qué tan cara está una acción con respecto al beneficio. Esta, lo repito, creo que es la que más se usa. Esta la ponen en todos los brokers o en la mayoría. O sea, es como que el indicador más usado para comparar acciones. Aquí tenemos otro que es la relación precio-venta, P entre S, Price to Sales. Y esta se calcula dividiendo la capitalización bursátil entre las ventas anuales. Las ventas anuales sería esto y los ingresos totales. O sea, prácticamente de manera simplificada, los ingresos totales es todo lo que vende una empresa en un año. Entonces, price to sale es capitalización bursátil, que esto es lo que ya vimos, es el valor de la empresa en la bolsa, o sea, cuánto vale la acción multiplicado por el número de acciones que existen, es la capitalización bursátil, dividido entre los ingresos totales. Entonces, con esto nos dice cuánto capital se requiere para generar $1 de ingresos. Obviamente hay muchísimos más indicadores, pero bueno, creo que estos son de los principales. Ya si quieres investigar más, a lo mejor para ti pueden haber otros que son muy importantes para comparar empresas entre sí. Pero creo que estos son los principales y los que puedes empezar a usar ahora que eres principiante. Y bueno, muy muy importante para nuestra estrategia es la rentabilidad del dividendo, o en inglés el dividend yield. Y esto es simplemente el dividendo que paga la empresa anualmente, porque te recuerdo que hay empresas que pagan trimestralmente, entonces tienes que multiplicar por 4, o sea, siempre es el dividendo anual. El dividendo dividido entre el precio de la acción actual. Y eso te da el rendimiento al precio actual, al que está el día de hoy la acción. Porque obviamente si tú compras, por ejemplo, una acción que te vale $10 y pagan $1 de dividendo al año, pues eso te da que el dividend yield es 10%. Ese es tu dividend yield de tu compra. Pero este dividend yield normalmente te lo dan en el precio actual. Imagínate que la acción subió a $20. Entonces el dividend yield ya no va a ser de 10%, sino de 5%, porque ahora estamos dividiendo $1 entre $20 que cuesta la acción. Entonces el dividend yield actual en ese momento sería de 5%. Pero en tu caso, porque la compraste a $10 la acción, tu dividend yield sería de 10%. Entonces por eso hace unos minutos que dije que reforzar nuestras posiciones para bajar nuestro precio de compra promedio, esto nos ayuda a que nuestros rendimientos del dividendo sean mayores. Y obviamente muy importante con esta estrategia, las empresas aumentan su dividendo cada año, entonces nuestro rendimiento
crecerá año con año. Muy bien, entonces seguimos con contexto económico contra contexto de la empresa. O sea, obviamente en el mercado las acciones siempre están subiendo, bajando, pero muy importante es que tú tienes que ver por qué está pasando esto, por qué está subiendo la acción o por qué está bajando. Tienes que analizar si esto es por consecuencias de la situación económica o por problemas de la empresa. Por ejemplo, si hay una recesión y la gente está gastando menos dinero, pues obviamente todo va a empezar a bajar en la bolsa, pero esto es un contexto económico. O sea, no quiere decir que la empresa le está yendo mal. Obviamente va a vender menos, pero está vendiendo menos en este momento de recesión. O sea, no es porque la empresa vaya a quebrar o sea, hay que diferenciar muy bien si la acción está bajando por un contexto económico general, que todo está bajando, o si la empresa tiene algunos problemas y es por esta razón que la acción está bajando. Entonces para saber esto, hay que hacer lo que te dije acá arriba, hay que investigar a la empresa, hay que ver sus actividades, qué está haciendo, las noticias, qué está pasando últimamente, cuáles son sus proyectos, etcétera, para que así puedas ver si la acción está subiendo o bajando por el contexto económico o por un contexto de la empresa, que eso obviamente nos interesa mucho más que si la economía va bien o mal, como ya vimos, al final la bolsa siempre se recupera. Muy bien, y ya para terminar con esto, vamos a ver el dividendo. Obviamente estamos comprando empresas que pagan dividendo, obviamente vamos a ver el rendimiento al momento de compra y por supuesto si está en aumento y desde cuándo. Porque tú puedes comprar, hay acciones que llevan 25, 50 años subiendo el dividendo, pero también hay empresas más jóvenes o que pueden tener rendimientos superiores, pero no llevan 25 años incrementando el dividendo. A lo mejor llevan 6, 8 años. Entonces lo que hay que hacer es buscar esas empresas que tienen mayores rendimientos que las empresas que ya están muy establecidas y que el rendimiento desafortunadamente ya no es tan grande. Muy bien, entonces seguimos con cómo comprar y vender acciones.